Siguiendo con este ciclo de conferencias, nos toca el día de hoy abordar a uno de los filósofos también conocidos por ser un referente crítico en la construcción del pensamiento liberal. Nos estamos refiriendo al señor Robert Nozick, el padre del liberalismo libertario. Sin duda, hoy en día se ha constituido en uno de los autores liberales más leídos, considerado como el teórico más prominente del paradigma conservador del Estado mínimo, que constituye el soporte fundamental del modelo económico neoliberal. Entre amigos y detractores, creó un ambiente de polémica por sus ideas libertarias del mercado, de la llamada autorregulación espontánea, que sirvió de base en la generación de las condiciones de libre mercado del entonces incipiente proceso de globalización mundial. Asimismo, es el referente crítico más solicitado por parte de los comunitaristas, especialmente en su polémica respecto al sujeto autónomo y sus consideraciones respecto a la libertad y a la justicia. Es sin duda un gran pensador que intenta reformular la idea de justicia y la ética desde el derecho y la ciencia política bajo una perspectiva libertaria, distinta al igualitarismo formulada por John Rawls y Ronald Dworkin. Este filósofo político norteamericano nació el 16 de noviembre de 1938, en los años de la post-crisis norteamericana. Eran los tiempos de la discusión de la sociedad abierta y sus enemigos, este libro publicado por Karl Popper, y el mundo se batía entre el modelo capitalista occidental y el socialismo de planificación central del eje comunista. Este profesor de Harvard había sido conocido por su famosa obra Anarquía, Estado y Utopía, publicado en 1974 y considerado como un tratado teórico muy importante acerca de la función del Estado moderno, en la que expone una nueva teoría de la justicia distributiva y que toma como referente crítico a John Rawls, especialmente en su obra Teoría de la Justicia. Entre otras de sus publicaciones destacan Rompecabezas socráticos, La naturaleza de la racionalidad, Meditaciones sobre la vida, Aplicaciones invariables, etc. Es un autor que se aproxima a las nuevas concepciones sobre el conocimiento de la libre voluntad. Explora el amor, la muerte, la fe, los derechos de los animales. Sin duda, Nozick es un hombre preocupado por el mundo. La muerte le llega a los 63 años por coincidencias de la vida en 1902, el mismo año en que había fallecido John Rawls, su gran referente crítico. En su formación intelectual estuvo atraído por las ideas izquierdistas, el pensamiento crítico que imperaba en algunas universidades norteamericanas. Se hubo contagiado por jóvenes intelectuales que habían heredado las ideas de la escuela crítica, de la escuela frankfurtiana, de Horkheimer, de Adorno, de Herbert Marcuse. Eran los años 60, los llamados tiempos de la contracultura. Los aires de rebeldía flotaban en el ambiente. Sus lecturas de la obra del filósofo economista Augusto von Hayek, considerado como el padre del liberalismo moderno, lo lleva a tomar otro camino distinto al que había defendido siendo joven. De ahí que nuevos referentes asimilativos como von Mises, el padre de la escuela austriaca de la economía, y Murray Rothbard, padre del anarcocapitalismo, permiten conformar en Nozick un alejamiento a su inicial convicción ideológica y convertirse en un convencido y además ideólogo del liberalismo libertario. Se reconoce en Nozick un acérrimo defensor de los derechos individuales. Es más, su concepción libertaria
cuestiona los derechos colectivos de la comunidad. Por esta razón, ha sido objeto de fuertes críticas, ya sea por los comunitaristas, como Amitai Csiome, Macinteri, Taylor, etc. Pero también fue atacado por liberales moderados, como el caso de Ronald Dworkin. Robert Nozick es un gran defensor del Estado mínimo, diríamos, es un abanderado. En su texto Anarquía, Estado y Utopía, que es una obra de filosofía política, establece su defensa a partir de describir el proceso evolutivo para llegar a él. Por otro lado, busca cuestionar los actos y la legitimidad del Estado contemporáneo, el cual considera que utiliza su aparato coercitivo jurídico para presionar al individuo y violar sus derechos. Sostiene que el Estado no debe utilizar su aparato coercitivo para inmiscuirse en las relaciones económicas entre individuos, sino solo para reprimir la violencia, el robo y el fraude. En su concepción del Estado mínimo, el contrato social desaparece, y en su lugar solo queda el mercado como regulador de las capacidades de las personas, iguales y libres, para lo bueno y lo malo. El Estado mínimo es el Estado más extenso que se pueda justificar. Asimismo, considera que los impuestos que pagan los ciudadanos son una forma coercitiva del Estado y que deberían de desaparecer por ser un atentado al desarrollo y libertad individual. Pero ¿cómo llega a formular la hipótesis del Estado mínimo que resulta medular en su ideología? Al inicio de su obra, busca el fundamento moral para el Estado mínimo y pretende hacerlo a través del argumento histórico respecto del origen del Estado, del momento contractual que llevó a los hombres a superar ese estado de anarquía. Combate por igual al anarquismo como al igualitarismo, a fin de hacer su propuesta utópica. Nozick utiliza la concepción anarquista del Estado para atacar al propio anarquismo y fundamentar el Estado mínimo. Los anarquistas, dice, han sostenido que el Estado, en el proceso de mantener su monopolio del uso de la fuerza y de proteger a todos dentro de un territorio, necesariamente han de violar los derechos de los individuos y por tanto es necesariamente inmoral. Nozick retoma la definición para demostrar dos cosas. Primero, el Estado es inmoral, ¿no? Segundo, la necesidad de tener un Estado bajo esta dicotomía polarizada que permita la formulación de su propia concepción. Para llegar al fundamento del Estado mínimo, empieza por analizar la situación de la naturaleza inicial que había sido desarrollado por John Locke y se pregunta, ¿será mejor la existencia del Estado ampliado a una situación anárquica? La respuesta, el Estado mínimo que compatibilice con la libertad individual y el derecho a la propiedad, es decir, un Estado garantista al tiempo de su poca intervención que permita que los individuos libres puedan hacer uso de la libertad, del goce que da la autonomía en el ejercicio de su propia libertad. Para demostrar el tipo de Estado que hemos llegado y marcar su diferencia con el anarquismo, retoma lo que Locke había sostenido respecto al llamado estado de naturaleza inicial que convino a los hombres a formar un gobierno civil. Decía Robert Nozick, los individuos en un estado de naturaleza inicial se encuentran en un estado de perfecta libertad para ordenar sus actos y disponer de sus posiciones y personas como juzguen conveniente dentro de los límites del derecho natural, sin requerir permiso y sin depender de la voluntad de ningún otro. Siguiente. Los límites del derecho natural exigen que nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad y posesión. Algunas personas transgreden esos límites invadiendo el derecho de otros,
Y en respuesta, la gente puede defenderse o defender a otros que violan sus derechos. Siguiente. Todos tienen el derecho de castigar a los transgresores del derecho, al grado de que se pueda impedir su violación. Cada persona puede y solo puede retribuir al transgresor lo que la razón serena y la conciencia tranquila dicte lo que deberá ser su proposición a su transgresión. La función del Estado que propone Nozick, sin duda, hace reverencia a lo que había planteado Milton Friedman desde la Universidad de Chicago. Nozick argumenta que antes de la formación del Estado surgieron agencias de protección privadas orientadas a la preservación de la propiedad y las libertades individuales, pero que al final una agencia se convirtió en el Estado al monopolizar el uso del poder. Sin embargo, al concentrar el uso legítimo de la fuerza, el Estado parece que se ha encaminado a violentar el derecho de cada uno de las personas. Incluso ya no defiende la vida, ya no defiende la libertad ni la propiedad. Y también ha puesto en riesgo lo que se manejó inicialmente en los acuerdos contractuales. Ante ello, es posible que pueda surgir el Estado mínimo a través del proceso de mano invisible, avanzando suave y respetuosamente, que respete los derechos de cada uno. Sin embargo, lo que no explica Nozick es el proceso y las características